RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Renzo Deza. Él es el comisionado de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Y como siempre le agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Deza, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación, muy gentil. Buenos días, señor Hernández. Más bien gracias por la invitación. La Defensoría del Pueblo, doctor Deza, ha demandado la necesidad de reimpulsar, ¿no?, el proceso de vacunación contra el COVID-19 y el virus de papiloma humano, ¿no?, a estudiantes en edad escolar, ¿no?, a fin de generar mayor protección y seguridad, ¿no? ¿Cuál es la información que tiene en este momento la Defensoría respecto a la vacunación en edad escolar, ¿no? ¿Cuánto es el número de población que falta vacunarse, no solamente con el tema de la COVID, sino el virus del papiloma, por favor? Sí, a ver, la Defensoría del Pueblo en estas 2 últimas semanas hemos insistido con el tema de la necesidad de impulsar la vacunación en estudiantes en la edad escolar de educación básica. En su oportunidad también se envió un oficio al Ministerio de Educación para que coordine con el Ministerio de Salud e impulsar una estrategia integral de comunicación que genere la confianza a la comunidad educativa, sobre todo padres y madres de familia, para que promuevan la vacunación de sus niños y niñas. Ahora, en esta última semana, lo que se ha hecho es remitir recomendaciones dirigidas a los gobiernos regionales con data por región de cómo va el avance de la vacunación contra el COVID y en particular también contra el virus del papiloma humano dirigido a niñas y adolescentes. Con datos al 30 de mayo lo que se tiene es que hay 1.872.000 estudiantes de educación básica que todavía no han recibido ninguna dosis contra el COVID. Esto representa aproximadamente el 25% de la matrícula de educación básica, es decir, 1 de cada 4 estudiantes de colegios no tiene la vacuna contra el COVID, ¿no? Esta situación evidentemente preocupa y a la Defensoría del Pueblo, porque de por medio está no solo la protección de la salud y la vida de los estudiantes y de toda la comunidad educativa, sino también que esta realidad podría poner en peligro más adelante, digamos, el normal desarrollo de las clases presenciales, ¿no? Ahora, ¿el porcentaje de población que no cuenta con vacunas se tiene establecido? Sí, con datos al 30 de mayo es 23.6% de la totalidad de la educación básica, que es alrededor de 7.900.000 estudiantes aproximadamente. Luego, obviamente, esta data que es oficial del Ministerio de Salud, que también es procesada por el Ministerio de Educación, nos la remitió la unidad estadística de este ministerio. Se ha actualizado, la última actualización es el 14 de junio, la cifra ha variado mínimamente, al 30 de mayo era 23.60% y ahora es 23.07%. En estos 15 días se han avanzado aproximadamente 43.000 estudiantes vacunados, ¿no? Entonces, al día de hoy, con data actualizada, el 14 de junio, hay 1.829.000 estudiantes de educación básica que no tienen ninguna dosis contra el COVID, ¿no? Eso es preocupante, naturalmente, ¿no? Más de 23% no es poca cifra, ¿no? Y ustedes han cursado estas comunicaciones a los gobiernos regionales, tenemos entendido, doctor Deza, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo considera que si bien los ministerios son los entes rectores de la política de salud y educación, también es cierto que por mandato legal, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley General de Salud y la Ley General de Educación establece, responsabilidades directas a los gobiernos regionales en la gestión de la salud pública y en la gestión de los servicios educativos. Por ello es que nuestras oficinas defensoriales han cursado oficios a los gobiernos regionales pidiéndoles básicamente 2 cosas. Uno, en la misma línea que la recomendación formulada al Ministerio de Educación, que establezcan una estrategia en coordinación con estos sectores para promover la vacunación en la comunidad educativa dentro de su ámbito territorial, y ya más particularmente dirigida a su fuero interno, es que ellos de alguna manera impulsen, monitoreen y coordinen con las direcciones de salud, las direcciones de educación, las unidades de gestión educativa local, los centros de salud, y también la sociedad civil y a otras entidades privadas que puedan coadyuvar a que
se supere esta baja tasa de vacunación. Por ejemplo, lo que nos preocupa es que hay algunas regiones que tienen una alta tasa de estudiantes que no se han vacunado. Por ejemplo, en el caso de Amazonas, estamos hablando de aproximadamente el 43% de la educación, de la matrícula de educación básica. En el caso de Madre de Dios estamos hablando también del 43%, en Puno del 37%, en Tacna del 32% y en Ucayali del 35%, ¿no? Preocupante la cifra que usted nos da a conocer, ¿no? Más de 43% en el caso de Madre de Dios, Amazonas, Puno, 37%, ¿no? Y esto también ocurre con el tema de la vacunación contra el virus del papiloma humano. ¿También las cifras son muy similares o son mayores? No, la forma de cálculo del tema del virus de papiloma humano es diferente. Aquí lo que hemos tomado como referencia es la plataforma o la base de datos del REUNIS, del MINSA. Lo que en su momento pusimos en conocimiento al Ministerio de Educación es que con datos al 12 de mayo de este año se habían vacunado aproximadamente un poco más de 47,000 niñas y adolescentes en edad de 9 a 13 años. Considerando la meta alcanzada del año 2021, a la fecha solo se ha avanzado aproximadamente el 37 o 38% de la meta alcanzada del 2021. Evidentemente eso implica un retraso, una demora en en la implementación de este proceso de inmunización contra este virus dirigido a niñas y adolescentes. Evidentemente también esto se puso en conocimiento a los gobiernos regionales. Las regiones que, digamos, tienen menor número de niñas y adolescentes vacunadas contra este virus se encuentran, por ejemplo, Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco y Tacna, ¿no? Y doctor Esa, fundamentalmente, ¿cuál cree usted que sea la falla estructural de toda esta deficiencia que se da generando, ¿no? Hay la mejor intención, naturalmente, pero las cifras que usted nos muestra de una u otra manera no dejan de ser preocupantes, ¿no? Sí, bueno, en este caso la Defensoría del Pueblo ha hecho, este seguimiento, ha hecho supervisiones sobre esta problemática en general del proceso de inmunizaciones dirigidos a niños y adolescentes. Ideas puntuales, ideas fuerza. Por ejemplo, evidentemente con el cierre de las escuelas se impactó en el proceso de vacunación porque, como la ciudadanía sabe, la escuela es un centro donde generalmente se implementaba este proceso de vacunación. Sí se advirtió que durante ese cierre de escuelas no se utilizó una estrategia complementaria que pudiera, reducir el impacto en la reducción de la tasa de vacunación. Si uno ve las cifras del 2019 y 20 de la vacunación contra algunas enfermedades dirigidas a niños y niñas, evidentemente hay un pico. Durante ya el inicio de las clases presenciales, se ha aumentado la cifra o la tasa de vacunación, pero todavía no se ha llegado a las tasas previas a la pandemia. Entonces, sí hay un problema ya identificado en su oportunidad y dirigido al Ministerio de Salud sobre el proceso de inmunizaciones. Por ejemplo, hace ya un par de semanas se informó a través de una nota de prensa que hay una serie de inmunizaciones que van dirigidas a niños y niñas menores de 5 años. A la fecha de esa comunicación, lo que se detectó es que aproximadamente hay 615,000 niños y niñas menores de 5 años que no han recibido ninguna vacunación que el Estado debe brindarles, ¿no? En el caso del COVID, quizás pueden ser varias las causas, pero la ciudadanía, como tiene conocimiento, entre fines del año pasado e inicios de este año, ya se evidenció una desaceleración en el proceso de vacunación en general, y consideramos que este fenómeno puede haber arrastrado a la situación de los estudiantes, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes que, como hemos mostrado en las cifras, hay aproximadamente 1 de cada 4 que todavía no ha recibido ninguna dosis contra este virus. Entonces, todo este problema, la Defensoría del Pueblo desde el año pasado y durante este año está poniendo énfasis para ponerlo en la agenda pública. La idea es que, ambos rectores, entes rectores, salud y educación, de alguna manera coordinen entre ellos y implementen una estrategia que sea efectiva, ¿no? Que de manera que se pueda superar la baja tasa de vacunación.
Muy bien, doctor Renzo Esa, comisionado de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, yo le agradezco y felicitarlo por el trabajo que están haciendo, ¿no? Forma parte de una verificación en campo y que permite ir conociendo los avances en la vacunación, ¿no? En este caso en la población escolar, ¿no? En momentos tan complejos que estamos viviendo por producto de la pandemia, ¿no? Le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? Sí, sí, señor Hernández, solo una pequeña información que aprovechando que Sí, cómo no. esta red va a todas las regiones, recordarle a la ciudadanía de todo el país que la Defensoría del Pueblo durante el año va a seguir supervisando los servicios sanitarios y los servicios educativos que se brinda a los niños, niñas y adolescentes y también pues a todas las personas en general. Recordarles nuestra línea gratuita, el 0800 15 170, cuando ellos evidencien algún problema que esté afectando el derecho de cualquier persona y en particular de sus hijos o hijas, ¿no? Creo que esta es una línea gratuita, pueden llamar para cualquier queja, orientación que requieran, que consideren pueda estar afectándose algún derecho, ¿no? Muy bien, doctor Renzo Esa, ha sido un gusto conversar con usted. Que tenga buen día, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.